Buenos días, mi nombre es Adrián Yelo Castro. Le vengo a dar una breve charla sobre lo que es el tema de la conciencia como producto de la lucha de clase. Tenemos un breve concepto aquí dado que dice que se considera la conciencia social está definida por la ubicación de los hombres dentro del proceso de producción y que con esta condición objetiva, que es la clase en sí, debería ser completada por la clase para sí. Tenemos también que conciencia de clase, que implica la neutralización de la influencia engañadora o de la ideología o falsa conciencia que intenta legitimizar los privilegios de la clase dominante. Esto enfatiza mucho en lo que son clases culturales, y así decirlo. Las clases sociales pueden medirse según unos índices objetivos que indican su nivel de ingreso, su volumen de gasto, su consumo de bienes culturales, su conducta electoral y hasta sus actitudes morales. No obstante, frente a su condición objetiva, su situación física y económica. Dentro de la estructura social existe una conciencia colectiva, la percepción que los miembros tienen de su propia clase y de las demás. Esta conciencia colectiva de sí misma es más o menos intensa según los casos. Cuando es bastante fuerte, pueden llamarse conciencia en clase, que así se atribuye esta expresión. Bueno, en esto, la conciencia de clase es la transformación de los intereses objetivos de las clases e intereses subjetivos, en tal caso, los fines de la acción en una clase social. Quedan formulados explícitamente por parte de sus miembros. En realidad dice, no existe una clase completa si no tiene una clase de conciencia en su situación y una voluntad colectiva de conseguir su objetivo en virtud a la conciencia de clase. Las clases dejan de ser clase en sí para llegar a ser clase para sí. La conciencia de clase, así entendida, es el elemento fundamental de la lucha de clase. Afirma que toda clase dirigente posee, por definición, una fuerte conciencia de clase. Tenemos una conciencia poca de lo que es este tema que se dice que es la producción de la lucha de clase, ya que la conciencia de clase tiene también su aspecto individual, el cual es secundario al fenómeno aquí tratado, de que se trata, y que un sentido muy diverso, este tipo de conciencia actúa sobre las motivaciones de los individuos aislados, ya que esto es como se diría en sí, en ellos mismos, en estas mismas personas. Una de las cosas que nos podemos incluir en esto es que en el caso de quien quiere subir la escala social sin ponerla entre un entredicho, aceptando sus normas, ellos deben comenzar por tener conciencia de su clase, que es baja, y no querer identificarse con ella, porque hay muchas razones porque las personas de clase baja no quieren identificarse con su estado actual, porque por temor a rechazo, a burla que se presente de esta otra persona superior a ella. Las personas superior actúan como un grupo positivo de referencia en algunos casos. Como frecuencia, las personas intentan la promoción personal, olvidando la solidaridad de clase, siempre que la estructura social ofrezca oportunidades lo suficientemente abundantes de ascensión individualista. Por lo tanto, tenemos que el nivel de conflicto de clase que hemos llegado en esta sociedad depende mucho del grado también de oportunidades que no existan, que no estén bloqueadas, porque la fluidez y la capilaridad entre los estratos reduce la tensión de la desigualdad. Cuanto mayor es la movilidad social, ascendente el menor de la intensidad de conflicto clasista. Esto está en sí que, por ejemplo, las personas que tienen un problema de estado económico y buscan su producción con el tiempo, se van ido desarrollando, disminuirá los rechazos hacia ellos, tales de sus otras personas, porque así en estos momentos se han visto.
Tenemos que también, contra la lucha de esto, tenemos que en relación con todo esto hay que tener en cuenta que la conciencia de clase es en gran parte consecuencia de la privación relativa, si así se dice, que es la desventaja en que se encuentra la gente con respecto a otra gente, contra las demás personas, según lo que piensen ellos mismos, que sería subjetivamente eso. Tenemos que ¿cómo me explico? Un nivel bajo de educación incrementa mucho la pobreza, o incrementa mucho el bajo sistema monetario de cada persona. Este fenómeno es notable diariamente. ¿Qué solución podría hallarse a esto? Bueno, esas personas que son de clase muy baja, podrían, no obstante así, conseguir o aprovechar ese empleo como tal ofrecido o que se les venga, no bloquearse en sí, porque hay personas que sinceramente esperan que el empleo venga a ellos, no, ellos buscan el empleo. Entonces aquí es donde ocurre una dinámica distinta a las demás personas que son de clase alta, porque simplemente luchan para tener su trabajo. Esto enfatizando un poquito más contra la dinámica de las referencias salariales. Tenemos que los asalariados no usan, me explico, no usan unas normas ideal de su noción de justicia social, si lo decimos, sino que comparan situaciones reales con lo que están viviendo, valorándolo según sus ideologías y los costos objetivos de su acción reivindicada. La esencial de su privación relativa no es el nivel de poder, ingreso y preeminencia social que se halla en los demás grupos en general, sino precisamente en aquello desequilibrio dentro de una misma clase o categoría de personas. Es decir, que los agravios compartidos, lo que cuenta mayormente es este fenómeno, o sea, no quiere decir más nada. Y por un tanto final, una observación que claramente hay que poner en punto, es que las clases sociales son ante todo colectivas e históricas, porque esto viene sucediendo y se viene viendo desde el pasado hasta nuestro futuro, y así se sigue viendo en constante evolución, tanto en el tamaño de la sociedad que se encuentre, como en su posición relativa y tamaño con respecto a las otras. Hay que tener en cuenta también que las clases sociales se ven respecto a los sitios donde se esté habitando, porque hay países subdesarrollados como hay países desarrollados, que simplemente las actividades de la clase social sus porcentajes son muy bajos. Lamentablemente aquí en mi país la clase social baja, empobrecida, si así lo diríamos, ocupa el mayor porcentaje, de un 40%, de un 40%, sí, donde la clase media empobrecida ocupa un 20%. Como otra observación, como otro punto final de referencia, también diría que todos tendríamos que tener el mismo respeto hacia las demás personas. Puede ser de diferente clase social, ya sea por algún problema dicho de su personalidad, que no haya tenido esa suerte o que no haya tenido esa educación plena para formar y crecer su estilo económico. Y uno, por ejemplo, que uno tiene la mayor gratitud de uno trabajar por lo que uno quiere y conseguir, y tener ese estilo de vida, no precisamente el que uno quiere, no darse los lujos que uno quiere, pero sí lo necesario para vivir. No deberíamos sentir reproche hacia esa persona, al contrario, deberíamos aconsejarla, deberíamos, si está de nuestra ayuda, echarle una mano. Todos somos iguales, no en pensar, no en el mismo pienso, si así lo diríamos, sino en la misma forma de crecer, en la misma forma de luchar, de querer seguir adelante. Espero que esto haya sido de mucha información. Me despido, Adrián Yelo Castro.